Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la primera del ciclo de charlas sobre primera infancia, una agenda que está siendo impulsada gracias a la alianza con la Fundación Navarro Viola. La Fundación trabaja para promover el desarrollo integral de la primera infancia y transformar la realidad de las personas mayores. Vamos a estar generando una serie de conversaciones donde vamos a estar presentando herramientas que permitan a los gobiernos locales que nos están escuchando tener herramientas para poder pasar a la acción, ¿no? Poder hacer un abordaje de la primera infancia a nivel local, una agenda tan importante y estratégica para los gobiernos hoy en día, para mejorar la calidad de vida de las personas. Y en esta primera queríamos presentarles como por qué es importante que un gobierno local haga un abordaje integral de esta temática. ¿Qué herramientas están a su alcance? Entonces, para poder profundizar este primer paraguas, ¿no? Como un gran pantallazo de la importancia de esta temática, hoy tenemos el lujo de contar con Magdalena Sayek y Flavia Rainieri de la Fundación Navarro Viola, que nos van a hacer una introducción a este tema, y vamos a estar presentando hacia el final de la charla una herramienta que desarrollamos, una herramienta de autodiagnóstico que les va a permitir a los gobiernos locales poder autoevaluarse y poder pasar a la acción, ¿no? Así que, Magdalena, te doy la palabra para que empecemos a conocer más sobre este tema. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias a quienes nos están escuchando hoy por interesarse en este tema. Como bien contaba Inés, la Fundación trabaja estamos prontos a cumplir 50 años, con un foco muy importante en temas de primera infancia, y en este recorrido hemos tenido el placer de encontrarnos con Flavia, a quien hoy vamos a tener, como decía Inés, el lujo de escuchar, que nos va a introducir un poco el porqué de este trabajo y el porqué del abordaje desde lo local, que es una estrategia que la Fundación priorizó y que encontramos en RIL también un aliado para poder concretarlo y llegar a más municipios. Así que no le voy a robar mucho tiempo a Flavia, simplemente invitarlos a que la escuchen. Flavia es médica pediatra, consultora de UNICEF y de un montón de organizaciones, miembro de la Sociedad Argentina de Primera Infancia, la SAPI, y de la Sociedad Argentina de Pediatría, diplomada en Salud Pública, con una destacada trayectoria en gestión materno-infantil. Fue directora de Maternidad e Infancia de Salud en el ciclo de vida del Ministerio de Salud bonaerense, y tenemos el lujo de contar con Flavia como asesora y experta que nos acompaña en los proyectos en la Fundación Navarro Viola, así que Flavia, te escuchamos con atención. Bueno, buenos días. Bueno, gracias por un lado Magdalena, y gracias al equipo de RIL por esta invitación y por este desafío que la verdad que para nosotros es muy importante, este trabajo que tiene que ver con el abordaje integral de la primera infancia. Así que comenzamos compartiendo algunas frases de dos personas que han trabajado con la primera infancia. Uno es Bernard Gols y otra es Rita Levi Montalcini. Bernard Gols siempre habla, ¿no?, de que invertir en las y en los bebés tal vez sea una de las últimas utopías para tener una sociedad más justa y menos violenta. Y la otra frase de Rita Levi Montalcini dice: el comportamiento humano no es genético, sino epigenético. El niño y la niña de los primeros años asume el ambiente en el que vive. Y estas dos frases resumen y nos dan las primeras pistas para empezar a pensar en la primera infancia. Así que yo los convido, y para iniciar este viaje cortito que vamos a hacer juntos sobre temas de primera infancia y de desarrollo infantil, plantear primero algunas definiciones que vamos escuchando todos los días, que están muy unidas entre sí, pero para saber de qué estamos hablando me gustaría aclararlas de entrada. Una tiene que ver con qué son los primeros 1000 días, la primera infancia y el desarrollo infantil temprano. Cuando hablamos de primeros 1000 días, lo traemos con el equipo porque hoy escuchamos la ley y programas, y me parecía interesante ir viendo de qué se trata. Primeros 1000 días es el periodo de la vida que va desde el embarazo hasta los 2 primeros años. Y está muy unido a concepciones, y su origen tiene que ver con concepciones nutricionales. Surge en una asamblea de la OMS, en la Asamblea 54,
y está muy unido al concepto de lactancia materna. Es un concepto que después tomaron los países para ampliarlo, porque es un momento de la vida de las personas donde pasan muchas cosas. Primera infancia es el periodo desde que nace hasta los 6 años, y el desarrollo infantil temprano involucra a ambos, pero el desarrollo infantil temprano, digamos, abre algunas cosas más. Dijimos entonces que involucra lo que sucede durante el embarazo y que llega hasta los 5 o 6 años de edad, y está muy unido al concepto de ciclo de vida. Concepto que vamos a ver que la primera infancia, que este periodo, que lo vamos viendo con estas definiciones, tiene muchísimo peso y muchísima trascendencia, porque lo que pasa en este momento de la vida de todas las personas va a tener impacto y repercusión en toda la vida. Se construyen las bases, se construyen los fundamentos de la vida futura, de la vida actual y de la vida futura. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desarrollo infantil? Es un proceso progresivo, multidimensional, integral, oportuno, donde los niños y las niñas van construyendo capacidades cada vez más complejas, más desarrolladas, que les van aumentando sus competencias, y esto le permite interactuar con su entorno, con cada vez mayor autonomía, y en ese entorno, en ese contexto, ejerciendo plenamente sus derechos, ¿no? Acá aparecen cuestiones que nos empiezan a traer a nuestros planes y programas y políticas todo el tiempo, ¿no? Ya empezamos a hablar de ciclo de vida, empezamos a hablar de ejercicio de los derechos. ¿Qué pasa en cada niño y en cada niña en este periodo? Es el momento de mayor velocidad de crecimiento de todo el cuerpo, pero del cerebro. Es impresionante la cantidad de conexiones que se dan dentro del cerebro. Es fundante en cuanto a la cuestión nutricional. Se requieren nutrientes para permitir ese despliegue y ese crecimiento y esa velocidad en ese momento de la vida, pero además se van organizando los modelos vinculares que van a permitir la construcción de una subjetividad, o sea, se va construyendo la persona, se va construyendo su psiquismo en la interacción entre lo que trae cada niño y cada niña con su entorno, con su medio ambiente. Y es muy interesante porque lo que pasa aquí, como decía un autor, es como los cimientos de una casa. Uno por ahí no los ve, pero son la base que es fundacional para lo que va a venir en el futuro. Lo que sucede en esa etapa importa, e importa mucho, y muchas veces los adultos no le damos la importancia y no vemos la trascendencia que este periodo de la vida tiene. A su vez, estas políticas públicas vinculadas a la primera infancia son la base del desarrollo local, del desarrollo nacional, y es un mecanismo de construcción de ciudadanía, de democracia, de participación. Es la base para la construcción de la sociedad que queremos hoy y que queremos para el futuro. Y la historia empieza ahí, no empieza mucho más tarde, empieza ahí. ¿Y por qué, aparte de lo que venimos diciendo, nos interesa tanto? A los que trabajamos en programas y planes, es muy importante la cuestión de la inversión del Estado o de la sociedad civil en planes y programas. La inversión en la primera infancia es la inversión que tiene la más alta tasa de retorno comparado con cualquier otro momento de la vida. Ahora vamos a explicar, hay un gráfico puesto allí, este gráfico es tomado de los trabajos de James Heckman. James Heckman fue premio Nobel de Economía justamente por esta investigación, en la cual él lo que muestra es que si se invierte, si uno mira el gráfico, va a ver la tasa de retorno de toda la inversión del Estado, o sea, por cada dólar, o por cada monto, ellos lo han medido en dólares, él lo que demuestra es que por cada dólar invertido en las edades más tempranas se alcanza una tasa de retorno de hasta $17 por cada dólar, que es altísima. Tasa de retorno
que va disminuyendo mientras transcurre el tiempo de la vida y cada vez, cuanto más grande es la persona, más pequeña es la tasa de retorno. Entonces, queremos buenas tasas de retorno, queremos buenas inversiones de nuestros planes, políticas, programas, invertir en esta etapa de la vida desde el punto de vista económico. También nos conviene porque la tasa de retorno es muchísimo más alta en esta edad que en cualquier otro momento del ciclo de vida. Pasamos después a pensar y a ir viendo cómo se desarrolla el niño y la niña para aplicar todo este conocimiento a nuestros programas y planes. Y tomamos el modelo de desarrollo ecológico, que es desarrollo en contexto, y lo van a ver ahora en el gráfico. Vamos a mirar un poquito el gráfico, nos vamos a meter un poquito en el gráfico porque tiene mucha información. Nosotros, cuando pensamos en nuestros planes, políticas, programas, siempre el eje del plan es el niño, el centro, el núcleo, ¿no? El receptor es el niño, la niña, con sus características propias, que está rodeado por su familia, como van a ver, como si fueran capas alrededor del niño, va a estar rodeado de su familia, cualquiera sea. Alrededor de la familia va a estar el barrio, la comunidad, y las instituciones de la comunidad, el centro de salud, el CDI, la iglesia, la institución que haya allí, y ahí nosotros tenemos mucho peso en general, nuestras políticas actúan sobre la familia, y en ese contexto tan cercano, y así como capas, la provincia, la nación, hasta llegar al entorno planetario, mundial, que también afecta, por supuesto, la vida de los niños, y tenemos un ejemplo tremendo, pero muy claro, como puede ser la pandemia, ya es una cuestión mundial y no es una cuestión de una pequeña comunidad. Esto lo que nos muestra es la interacción y la interrelación entre todos estos planos. Hay una línea punteada que termina en una flecha que nos habla de tiempo histórico, y eso es bien interesante también, porque los que trabajamos con las infancias, sabemos que lo que hoy es la concepción de infancia no tiene nada que ver con la concepción de infancia de hace 100 años atrás, y tener esto claro, esto desde cuando nosotros pensamos a los niños y a las niñas como sujeto de derecho, no es una cosa tan vieja, sino que es muy reciente en la historia, y que tenemos que estar muy atentos para no caer de vuelta en algunos modelos o algunos planteos donde el niño es propiedad, es un objeto del padre, la madre o la familia. Dos cuadrados hay en esta imagen que los quiero destacar y que atraviesan como varias de las capas en el gráfico, y estos cuadrados han sido destacados porque son intervenciones que tienen alto impacto en la primera infancia, en el desarrollo de niños y niñas, alto impacto si son buenos, y pueden tener alto impacto también si son malos, y ahí también estamos nosotros con nuestros planes, programas y políticas. Uno es los programas vinculados a la primera infancia y al desarrollo. Un buen programa y una buena política de desarrollo infantil impacta y atraviesa una de esas capas, aún en condiciones donde el entorno pueda ser empobrecido. O sea, tenemos cosas para hacer para promover el desarrollo más allá de otras condiciones, y el otro cuadrado son los planes y programas que lo que logran es sostener a la familia a partir de una redes de sostén familiar. Por ejemplo, redes de sostén que pueden ser religiosas, pueden ser étnicas, pueden ser una política que genera una red, por ejemplo, de promotores comunitarios que sostienen y ayudan a las familias. Estas dos intervenciones tienen evidencia científica muy importante, hay mucha evidencia que demuestra cómo buenas intervenciones mejoran y afectan para bien las buenas intervenciones, y ahí está la calidad de las intervenciones, que es todo un debate que por ahí haremos en otro momento, impactan en la vida de los niños y las niñas, más allá de, por ahí, condiciones no tan buenas del entorno. Y hablando de condiciones no tan buenas del entorno, pasamos a ver ahora algunos datos de pobreza infantil. Lo vamos a pasar rápido, pero vamos a destacar en estos cuadros algunos números para ubicarnos en desde dónde estamos hablando hoy, de las infancias.
Estos gráficos son tomados de UNICEF, que lo que muestran es una estimación de pobreza monetaria. No vamos a meternos en el detalle, sí, lo importante es ver que las cifras son muy altas, más del 60% de los niños y las niñas, niños y adolescentes, son pobres en la Argentina hoy. Cifra que la verdad que nos pone, ¿no? Es una cifra espeluznante. Ahora pasamos a la pobreza infantil extrema, que sería el dato de indigencia, de vuelta tomado de UNICEF, que estamos hablando de cerca de un 20% de indigencia, o 18,7% es muchísimo, y también nos da como estremecimiento. Pero ahora vamos a compartir la otra imagen que habla de las desigualdades dentro de la pobreza. Y acá sí me voy a detener en 2 o 3 cosas, porque como ya sabemos todos, los promedios ocultan las desigualdades. Nosotros vemos un promedio, y acá lo que se ha hecho es abrir dentro de los datos de pobreza algunos datos que nos muestran dónde se concentra la pobreza infantil, de niños, niñas y adolescentes, dónde se concentra. Y vamos a tomar solo 3 datos, simplemente como para ver que necesitamos información, y información local, para poder tomar algunas decisiones de priorización, como la política, uno puede decir las necesidades son muchas, los recursos por ahí son más limitados, bueno, ¿cómo priorizo? Y usar la información para la priorización y la planificación a nivel local. Estos son datos de todo el país, entonces nos orientan, pero nosotros deberemos después trabajar con esto. Interesante y doloroso, ¿eh? Cuando ellos separan el dato entre barrio no popular y barrio popular, en el barrio popular la pobreza alcanzaría el 92% de los niños. Otro dato, así también tremendo, es cuando hablamos de escolaridad de los padres, y llegar de 0 a 6, si los padres tienen solo de 0 a 6 años de educación, la pobreza alcanza un 95%, y si el padre está desempleado, 97%. La idea no es trabajar el tema de pobreza infantil hoy, hay estudios muy interesantes que hablan de muchas cosas interesantes, solo es mostrar un mapa de que para mejorar el desarrollo infantil tenemos que ampliar la mirada, y no solo es trabajar sobre el niño, sino sobre una multidimensionalidad, que es la que quisimos y la que reflejamos en el instrumento de autodiagnóstico. Vimos esas cifras, y ahora vamos a mostrar algo que también es una imagen que también nos pega fuerte, pero es importante compartir este conocimiento con todos, que tiene que ver con el desarrollo del cerebro. Venimos hablando de la pobreza, sabemos del impacto de la pobreza en las infancias, y cómo esa pobreza o ese contexto tan empobrecido impacta sobre el niño, y hoy tenemos la posibilidad de ver eso incluso en una imagen, en un PET, en una imagen del cerebro de 2 niños. Estos no son de la Argentina, es un cerebro, una imagen del cerebro de un niño de 3 años, normal, es el que tiene más colores, estaría a la izquierda de la pantalla, bueno, no sé, pero es el que tiene más colores, y la imagen de al lado es de un niño que ha sido abusado, en el sentido de que ha sido desconectado de sus afectos, de un orfanato de Rumanía, los 2 niños de 3 años. Lo que vemos es la diferencia, simplemente, aunque no sepamos nada de neurología o neurociencia, la diferencia entre uno y otro, y esto habla de un cerebro que ha sido dañado por el entorno, por carencias en el entorno, en este caso carencias psicoafectivas y de vinculación. Entonces, nosotros queremos que nuestros niños tengan posibilidades plenas de desarrollo. Vamos a tener que cuidar mucho de su entorno, de los adultos que están alrededor de los niños, y de estas cuestiones claves, y es posible hacerlo, como dijimos de inicio, con buenos planes y programas. Y
como hablamos de pobreza y estamos hablando del impacto del ambiente sobre el desarrollo del niño, incluso lo anatómico, que lo podemos ver en una imagen, empezamos a remontar esto pensando, bueno, ¿y qué cosas podemos hacer frente a esta situación tan compleja y tan adversa? Es interesante, sabemos que la pobreza afecta el desarrollo integral y también el desarrollo cognitivo, pero hay variables, hay puntos, hay variables no económicas que impactan y que pueden mejorar lo que es el desarrollo cognitivo y el desarrollo integral, y que tienen que ver con que el niño pueda tener oportunidad de tener materiales que le permitan jugar, aprender, que tenga disponibilidad para el juego, el aprendizaje y la vinculación con sus adultos cuidadores, y estas cuestiones son variables no económicas que pueden mejorar el impacto y pueden disminuir el impacto de la pobreza y de situaciones de adversidad. Que haya disponibilidad de materiales, de espacio para juego y para aprendizaje es algo que desde los programas y planes podemos facilitar y podemos hacer. Entonces, en el desarrollo infantil y en lo que venimos viendo, tenemos un niño y una niña, individual, singular, único, que trae su propia historia, afectado, que afecta y es afectado en este contexto, y que puede tener desde el contexto factores protectores o factores de riesgo, que pueden ser los mismos, ese factor que lo protege, o el factor que es un factor de riesgo que puede llevarlo a un daño o un problema en su desarrollo. Entonces, acá solamente listamos estos factores que son factores los más frecuentes encontrados, y que si los miramos, no nos vamos a detener a hablar en cada uno, vamos a ver que son diversos. Tienen que ver con la salud perinatal y prenatal, tienen que ver con la nutrición, pero tienen que ver con la educación de los padres, tienen que ver con sucesos negativos en el hogar y en la escuela, tienen que ver con interacciones, tienen que ver con interacciones sociales, o sea, la importancia no solo del rol de los adultos en el hogar, sino los adultos que lo acompañan en la comunidad, un buen centro de desarrollo, o un buen centro de salud, habla de la vivienda, habla de roles sociales en la comunidad, o sea que los factores de riesgo y de protección, los más frecuentes, tienen que ver con varias dimensiones, y no solo con una dimensión muy cercana, no solo con una dimensión, no solo con la salud o con la educación, sino con varias dimensiones. Y eso también lo tomamos para el trabajo con el instrumento. Y ahora viene un gráfico que está en inglés, y les pido disculpas por eso, que es tomado también de la serie Lancet. Simplemente explicar, aquí hay una clave, en este gráfico hay una clave que nos sirve, porque todo lo que traemos teórico es para volcarlo y aplicarlo e implementarlo. Entonces, este gráfico tiene muchas claves, pero hay una que a mí me gusta mucho y que la quiero destacar ahora. Lo que vamos a ver en la vertical es la diferencia entre lo óptimo y lo más bajito está abajo y lo óptimo está arriba, y esto tiene que ver con las trayectorias de comportamiento, de las competencias de comportamiento de los niños y la función cerebral. Y cuando empieza el gráfico, y vamos mirando por la línea de abajo, habla de lo prenatal, van a ver ahí dos líneas, ¿no? que van. Recordemos siempre que el embarazo protege de alguna manera al feto, intenta siempre en la naturaleza proteger al bebé por nacer. Cuando el bebé nace, ahí vamos a tener dos líneas, una verde, que es la que va por arriba, y una rojita. La de arriba es cuando los factores protectores del ambiente son mayores que los factores de riesgo. O sea, tenemos chicos que van a tener más factores protectores que de riesgo. Y en la línea de abajo va a haber una población donde hay más factores de riesgo que factores protectores, tal vez los que mostramos antes en esta cuestión de la pobreza.
Lo interesante y lo importante a ver es que después del nacimiento, esta brecha de la línea roja de abajo y la línea verde de arriba se abre. O sea que aquellas diferencias que del nacimiento tenían una determinada brecha, si no hacemos nada, esa brecha con el correr del tiempo se va a abrir. Y acá habla, entre el nacimiento y la primera infancia, aparece una línea azul, que esas son nuestras intervenciones. Si nuestras intervenciones de calidad, o sea, si nuestras políticas, nuestros planes, son planes de calidad, vamos a hacer este factor de protección, vamos a hacer un factor de protección, vamos a inclinar la balanza hacia el lado de la protección, y vamos a lograr lo que se muestra en el gráfico, que es reducir la brecha. Pero para reducir la brecha tanto y acercar la que van a ser la trayectoria de estos niños y niñas, nuestra intervención tiene que ser temprana. Si nuestra intervención es muy tardía, la brecha entre estos dos grupos de población se abre, y cada vez, aquí la muestra igual, desde mi experiencia humilde, la brecha cada vez se abre más. Porque aquel niño que llega a la escuela sin elementos básicos para poder aprender, no aprende y queda relegado, y cada vez queda más relegado. Entonces, clave de esto es, si no hacemos nada en forma temprana, la brecha de diferencia entre estos grupos de población se abre cada vez más. Entonces, tomando estas bases, esta información, ¿cómo se empezó a pensar? Y ahora vamos a ver una propuesta, ya propuestas de abordaje, ya propuestas de trabajo, donde lo que vemos en esta propuesta de la serie Lancet es algo parecido al gráfico de inicio, pero desplegado de otra manera. En la base está el contexto social, económico, cultural y político, que era como como lo que rodeaba al niño y la niña. Después aparece promover el ambiente para los cuidados, la familia y la comunidad, y después aparecen algunas dimensiones, ¿no? Que en este caso son 5. El eje para la promoción del desarrollo es el cuidado afectivo del niño, cuidado y afectivo, muy interesante y muy importante, como cuando dijimos que lo que importa a los niños tan pequeños es la interacción con los adultos, ¿no? De su entorno, y todo lo que trae este entorno. Entonces, simplemente los nombro, pues los vamos a retomar, pero ya la propuesta para el abordaje de las infancias, de las primeras infancias, es un abordaje que mira dimensiones, no solo una, sino varias. Acá la salud, la nutrición, la seguridad y la protección, el cuidado receptivo y la estimulación temprana. Distintas acciones de distintas áreas que van a centrarse en generar un cuidado afectivo de este niño para que alcance el potencial de desarrollo e impacte en el ciclo de vida que ya lo habíamos nombrado. Sobre la base de esta propuesta que se sigue trabajando a nivel nacional, a nivel internacional, cuando surgen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que seguramente ustedes conocen, toman parte de esto y lo elaboran, y pasamos a la próxima, donde ya los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen algo muy interesante, que es todos son atravesados por la primera infancia y por el desarrollo infantil. Si uno se detiene en cada uno de los 17, uno va a ver, y también vuelven a tomar este marco teórico, que es el que del cual también nos nutrimos nosotros, modificándolo y contextualizándolo, que tiene que ver con los servicios para el desarrollo, ¿no? En 5 ejes, que salud, aprendizaje de edad temprana, seguridad y protección, atención que responde a necesidades y alimentación, y acá tomamos algunos ejemplos pequeños, donde ya vamos construyendo y vamos pensando en aplicaciones concretas de problemáticas que vemos todos los días en un centro de salud, en un centro de desarrollo. Uno es, por ejemplo, los niños y las niñas con baja talla, es un dato que puede estar disponible en los gobiernos locales, que se toma en los centros de salud. Y bueno, y pensar en la baja talla solo como un problema nutricional sería una falacia, porque la baja talla también es provocada por ejemplo, violencia en el hogar,
no acceso al agua potable, o sea que una problemática que uno podría decir, bueno, yo la mido desde lo nutricional, está impactada por, o generada por desde distintas dimensiones o distintos lugares. Lo mismo que la calidad del CDI, que ya la nombramos, un CDI de muy buena calidad modifica para bien la trayectoria, y entonces el eje fundamental hoy para pensar en los CDI es tener el CDI que sea de calidad, y también como uno podría pensar en ejemplos de, cuando hablamos de protección de derechos, los niños documentados o indocumentados. Un niño sin documentos ya le estamos privando del derecho, desde lo que habíamos hablado al inicio, ¿no? Enfoque de derecho. Esto es enfoque de derecho llevado a lo concreto y a la práctica cotidiana. Bien, entonces, vamos como arrimando algunas propuestas, y todos en sus municipios, en sus ciudades, todos tienen programas que tienen que ver con la primera infancia. Hoy en la Argentina hay multiplicidad de acciones, de intervenciones hacia la primera infancia. Algunas buenísimas. Entonces, ¿cuáles son las claves? ¿Qué nos falta o qué sería bueno tener en cuenta para avanzar desde mi trabajo y desde mi lugar a lograr impactar bien en el desarrollo infantil y en la primera infancia? Entonces hay tres claves, hay varias claves, pero tomamos tres como las centrales, sobre todo contextualizándolas en nuestra realidad, donde tenemos muchas intervenciones. Tres que son claves: la integralidad, la multidimensionalidad y la intersectorialidad. La integralidad tiene que ver con pensar los planes y los programas desde lo que necesita la población, desde lo que necesita el receptor, las familias, esa comunidad, e ir con la cabeza como venimos planteando, ¿no? con varias cuestiones a la vez. El plan tiene que ser integral. Cuando llega, tiene que haber pensado en esa multidimensionalidad, que es el otro factor. En no llegar desde lugares aislados, porque si llegamos desde lugares aislados, que es lo que en general está sucediendo en muchos lugares, se pierde potencia, se pierde la sinergia, se pierde efectividad, y hay un costo-efectividad muy alto. O sea, gasto mucho dinero y no estoy aprovechando toda la potencia. Entonces, cuando llega esa intervención, tiene que llegar con una lógica integral, habiendo integrado, y llegar a las familias y a la comunidad. Y ahí, digamos, ahí está el rol maravilloso del nivel local, porque es el que llega. Si no se llega, puede haber lindos programas, de hecho los hay, y muchas veces nos pasa que hay programas fantásticos, pero que no llegan. Y si no llegan, ese es el ingrediente, y ahí está el municipio o el gobierno local. La multidimensionalidad la nombramos todo el tiempo. Nadie puede mejorar la situación de las primeras infancias desde un lugar aislado. Necesitamos el área de salud, de educación, de desarrollo, de hábitat. Iremos viendo cómo vamos construyendo este cuerpo, este entramado multidimensional que después se integra para resolver las problemáticas, y cómo priorizamos, cómo gestionamos, pensando en la multidimensionalidad. No es tan sencillo, pero bueno, pasamos al otro punto, que es la intersectorialidad, que es en lo concreto cómo me empiezo a trabajar desde los distintos sectores, y entonces el ámbito local, para esto también es un ámbito privilegiado, donde puedo empezar a pensar y a gestionar y a priorizar y a incluso invertir, trabajando con todos estos sectores para llegar a la multidimensionalidad, la integralidad, y aquí se juegan algunas cuestiones de las cuales en los municipios se sabe bastante y hay que trabajar mucho, son distintos niveles de coordinación, ¿no? Y ahí está como el arte de cómo voy articulando, cómo enlazo a las áreas, cómo lo logro, para avanzar en una política, en un programa, en un plan que realmente sea efectivo. Para lograr esto, tenemos que tener un punto de partida. Tenemos que tener un punto de partida porque, como venimos diciendo, tenemos planes, programas, intervenciones, algunos de excelencia, otros por ahí no tanto, pero ¿cómo empezamos? ¿Cómo nos largamos en el campo a empezar a ordenar esto?
Y para eso necesitamos, de verdad, con información, porque la información que tenemos a veces es muy macro o muy de promedio, como ya lo mostramos, necesitamos un sistema integrado e integral que nos permita monitorear, evaluar e ir acompañándonos en nuestro proceso de crecimiento y de mejoramiento de nuestras políticas y nuestros planes, ¿no? Y con la pregunta, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Nos estamos acercando? ¿Tenemos alguna meta común? ¿Cómo vamos yendo ¿no? con esta planificación y con nuestro plan? Y simplemente, ya para ir cerrando, la idea de por qué es clave que esto suceda a nivel territorial, o municipal, o local, o por qué ahí es clave. Y la verdad que ahí es clave primero porque las familias, los niños, las niñas están ahí, no están en los ministerios, viven ahí, y es el nivel local el que todos los días se encuentra con las familias. Cuando trabajamos en municipios por ahí más pequeños, la gente se encuentra en todas partes, y está buenísimo, están ahí los chicos, están ahí las niñas, los niños, están ahí. Entonces hay una posibilidad de llegada muchísimo mayor que desde un nivel donde se planifica desde un escritorio. La otra cuestión que está también bastante demostrada es que cuando uno quiere sostenibilidad en las políticas, en los planes, sostenibilidad en los planes, que algo que se cambió se sostenga, hay que hacerlo a nivel local. El nivel local, cuando toma algo, lo sigue sosteniendo en las mismas comunidades. Entonces, pensando siempre que el ingrediente activo para un plan, para un programa, el ingrediente activo es alcanzar a las personas a las cuales va dirigido, es generar de verdad una transformación en las familias, en los niños, las niñas, en esa comunidad, eso en realidad solo se logra desde el nivel local. Así que el nivel local para nosotros es el espacio privilegiado para lograr mejorar el desarrollo infantil temprano, disminuir los impactos de la adversidad en las infancias, de la pobreza de las infancias, y generar algo que es la disminución de las pobrezas para que generemos a nivel de los niños, las niñas, las familias y la comunidad, una riqueza simbólica, que es lo que se necesita, ¿no? Tener riqueza simbólica que nos genere después otro tipo de riqueza, pero para esa riqueza simbólica necesitamos un proceso mucho más cercano a las personas, que solo se logra en el nivel local, donde en general hay un compromiso muchísimo más fuerte con lo que le sucede a las personas que viven en ese territorio. Así que hasta acá llegamos, muchísimas gracias, y bueno, Maggie, seguramente vos continuás, gracias a todos. Oh, muchas gracias, Flavia, súper clara y muy orientador, ¿no? Me quedo pensando en esto del valor de las experiencias. Uno cuando ve por ahí los indicadores de pobreza o piensa, bueno, esto es inabarcable, y creo que nos has podido dar cuenta de aquellas herramientas que tenemos desde lo local o incluso desde la sociedad civil, porque la Fundación también tiene sus programas para tratar de contribuir a generar esas experiencias y trabajar sobre esas variables no económicas que vos contabas en tu presentación, ¿no? Uno siempre se queda con el dato de pobreza y que hay que poder mejorar la situación de ingreso de las familias, y sin duda, porque hay condiciones sobre las que no podemos trabajar si no hay un nivel mínimo de ingresos que permita a esa familia contar con lo básico, pero también tenemos a mano esto que vos nos contabas de las experiencias, de aquellos factores protectores, ¿no? Me gustó pensar en esto, cómo podemos proteger a través de nuestras intervenciones y de nuestros programas a los niños y niñas, ¿no? Y también hablaste, y me quedo con esto, y con esto le doy pie a Ine, sobre la necesidad de la información, ¿no? La necesidad de la información local para priorizar y para planificar. También, ¿cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos? Y aquí es cuando desde la Fundación, cuando empezamos a trabajar con el equipo de RIL, y cuando nos contaron los antecedentes de RIL trabajando en autodiagnósticos para municipios en otras temáticas, dijimos, sin duda,
el primer paso es saber desde dónde partimos, cómo estamos, para entender dónde priorizar, ¿no? Y por dónde arrancar. Así que en eso nos embarcamos, todos unos meses de trabajo, en donde fuimos internamente primero con el equipo de RIL y desde la Fundación Navarro Viola, con la gran asesoría de Flavia, pudiendo después compartir esta primera versión de este instrumento de autodiagnóstico con una mesa de especialistas que nos permitieran retroalimentar y hacernos preguntas, y después validando el instrumento con algunos municipios para llegar a esta versión que tenemos hoy y que les queremos compartir, que entendemos que es eso, es una herramienta y es un primer paso, pero algo súper concreto, bien accesible y que entendemos que va a ser de gran valor para entender de dónde partimos y para ayudarnos a pensar cómo seguimos, ¿no? Y ahí también, y ahora la dejo a Ine que nos muestre un poco esta herramienta, pero también que sepan que tanto desde RIL como desde la Fundación Navarro Viola tenemos ganas de acompañar en ese cómo seguimos, ¿no? Así que esto es un primer paso y es compartirles el producto al que llegamos después de estos meses de trabajo con este autodiagnóstico. Así que Inés, si querés contarnos un poquito cómo es el instrumento. Sí, ahora me toca mostrarles este instrumento, pero antes quiero también compartir, ha sido una clase realmente magistral de por qué la primera infancia es importante, así que les agradezco a ambas muchísimo, y también compartirles esto que decía Maggie recién, ¿no? Este instrumento como quiere plasmar todo lo que fue recorriendo Flavia, la perspectiva de ciclo de vida, la integralidad, la multisectorialidad, la multidimensionalidad, y bueno, y como decía Maggie recién, es como el primer puntapié para pasar a la acción, ¿no? Porque los gobiernos locales tienen tanto por hacer, tienen mucha capacidad de injerencia para que esa línea azul que mostraba Flavia en el gráfico, para posicionarnos en esa línea azul, así que espero que se sienten así interpelados a pasar a la acción, y acá les damos este instrumento, ¿no? Este instrumento que les ayuda el camino, porque hay tanto por hacer. Bueno, acá este instrumento que tiene 72 preguntas y está enmarcado en 6 dimensiones, trazan un camino de cómo empezar, ¿no? Cómo empezar autoevaluándose, contestando estas 72 preguntas, recorren las dimensiones de información y diagnóstico. Flavia presentó y Maggie reforzó la importancia de contar con datos para poder diseñar políticas enfocadas a la realidad de cada contexto. Entonces tenemos una dimensión que recorre los indicadores básicos que un gobierno local tiene que tener en cuenta para hacer un abordaje integral de la primera infancia. Acá, por supuesto, y esto es un punto muy importante del autodiagnóstico también, es que nosotros proponemos que se responda por las áreas de primera infancia, de desarrollo humano, de salud, de educación, que estén sentadas a la mesa los referentes de cada una de las áreas que estamos proponiendo, para que el mismo responder el autodiagnóstico sea un reflejo de esta integralidad y multidimensionalidad que planteamos, ¿no? Quisimos reflejar eso en el mismo instrumento, así que proponemos que lo respondan de la misma manera. Les decía que la dimensión información y diagnóstico tenemos, por ejemplo, datos. Preguntamos acerca si el municipio conoce los datos de mortalidad infantil, las causas de fallecimiento. A su vez, buscamos incluir matices en las respuestas, porque sabemos que queremos marcar un horizonte aspiracional, difícil de alcanzar, poner la vara bien alto, porque sabemos que es mucho lo que se puede hacer, pero también quisimos buscar como pasos intermedios que son importantes, y por eso buscamos matizar las respuestas, porque sabemos que a veces es difícil llegar al máximo, pero hay mucho que se puede hacer en el medio, ¿no? Entonces buscamos que los municipios tengan series completas para los últimos 5 años, por ejemplo, como el máximo aspiracional en lo que es todo el paquete estadístico, digamos, para hacer un abordaje integral de la primera infancia, pero también buscamos visibilizar esas instancias intermedias de los municipios que van llegando hacia ahí, pero todavía no están, ¿no?
Tenemos una dimensión de gestión de las políticas de primera infancia, donde buscamos también reflejar este abordaje integral, ¿no? Si contamos con una mesa de trabajo que articula los referentes de las áreas municipales que hacen en la primera infancia, por ejemplo, el mapeo de actores, la articulación con otras áreas de gobierno, con la sociedad civil, bueno, en fin, la construcción de un plan, cómo fue construido ese plan. Como ven, todo esto que estuvimos hablando empapa el autodiagnóstico y está como muy reflejado esta búsqueda de la integralidad para este abordaje. El abordaje de la salud integral, lo mismo, ¿no? Como acá buscamos visibilizar la presencia de políticas, de planes, de programas concretos, ya sea llevados adelante por el gobierno, y esto también es algo importante destacar, ¿no? Lo que buscamos es cómo está siendo abordado a nivel local, cómo está el municipio impulsando esta agenda a nivel local. No quiere decir que los gobiernos locales tengan que hacerse cargo de todo, pero hay un abanico tan grande de opciones, digamos, para poder hacer frente, que también buscamos visibilizar si lo articulamos con otros niveles de gobierno, con sociedad civil, para llevarlo adelante. Lo que buscamos es que esté presente en el territorio, ¿no? Pero no necesariamente que el municipio tenga que hacerse cargo de toda esta agenda, que sabemos es bien compleja, ¿no? Bueno, la detección de alertas, los canales de derivación, como decía Flavia, el gobierno local tiene este gran valor de estar cerca de las personas. Entonces, ¿cómo está usando esa cercanía para potenciar esta agenda? Cuando está cerca de los niños y las niñas, ¿aprovecha para detectar, para acompañar, para sensibilizar? Bueno, un poco esa es la propuesta que tenemos una dimensión de cuidado infantil y educación, donde hablamos un poco de la agenda de los centros de cuidado y educación infantil, en las condiciones en las que se están brindando los servicios, los programas para el mejoramiento de la crianza, todo lo que pueda hacer el gobierno local en esta agenda, y acá también de vuelta el matiz, ¿no? Sabemos, acá como marcamos los puntos, marcamos un poquito el camino, este camino validado por especialistas realmente de gran valor, pero también visibilizamos aquellos municipios que quizás no tienen una política sistemática, un programa planificado, pero sí realiza acciones aisladas, ¿no? Entonces, también esa posibilidad de poder responderlo de esa manera. Y por último, promoción de derechos como una dimensión fundamental también para visibilizar lo que puede hacer el gobierno local en esta agenda, ¿no? Así que, bueno, 72 preguntas que marcan una hoja de ruta. Nosotros siempre decimos que cada no, cada ausencia, cada no respondido en el autodiagnóstico se convierte en una oportunidad de mejora, ¿no? Y ahí damos vuelta al autodiagnóstico y lo convertimos en un plan de abordaje. Entonces, proponernos que esos no se conviertan en sí en algún determinado tiempo también es nuestro propósito. Flavia, Maggie, no sé si me olvidé de algo que comentar respecto al autodiagnóstico, para que puedan complementar. No, simplemente alentarlos y a que lo puedan hacer, a que no se desanimen también. Me parece importante esto que, Ine, decías de que no desanimarnos o frustrarnos con los no, sino justamente entenderlo como un primer paso para empezar a pensar por dónde ir, ¿no? Y esta hoja de ruta que tanto decías, ha sido un esfuerzo enorme el trabajo en el autodiagnóstico para hacer, no solo desde las preguntas los más sencillas y con claras posibles, sino también de pensar desde las preguntas que sean o que nos sirvan para entender acción, ¿no? Para transformarlas en acción. Entonces creo que ahí es donde tiene un gran valor. Está bajo el título de autodiagnóstico porque se lo plantea así, como para poder identificar esta línea de base, desde dónde partimos, pero en realidad es una herramienta de gestión maravillosa, así que alentarlos a que lo experimenten, que lo hagan, y acompañarlos si así lo necesitan para lo que viene después, ¿no? Ese plan de acción o esa hoja de ruta.
Sí, yo quería comentar algo pequeñito que es, sirve muchísimo como hoja de ruta, sirve muchísimo el instrumento como una guía para avanzar, y aparte nos sirve mucho para mejorar nuestra propia gestión, y atrás de este instrumento están todos esos niños y niñas que tantos nos interesan y muchas veces nos preocupan. Entonces, es una forma efectiva y sencilla de iniciar un proceso que tiene cierta hoja de ruta y que tiene cierta lógica para que vayamos mejorando en la gestión, y la idea de acompañarlos en este proceso que también para cada nivel local va a ser único, para cada municipio, para cada ciudad es único, y es irrepetible porque lo que pasa ahí es único. Es un proceso muy interesante, y como dice Maggie, no asustarse con los no, sino atravesar los no. Ahí vamos a la búsqueda de, bueno, ahora sabemos aquellos puntos que por ahí tenemos que mejorar, si sabemos, vamos a poder tener alguna acción y hacer algo para que esto se modifique, y vamos a tener una manera de monitorear y evaluar, y eso es muy valioso y muy necesario en cualquier política o plan o programa. Así que la invitación está hecha a empezar y a acompañarnos en ese proceso de trabajo. Bueno, buenísimo. Creo que el mensaje es clarísimo, así que los animamos a que arranquen. Muchas gracias Inés, Sí. Solo me gustaría cerrar con cómo empezó Flavia, con la frase de Bernard Goltz, que invertir en los y las bebés tal vez sea de las últimas utopías para tener una sociedad más justa y menos violenta, ¿no? Trayendo esto que decía Flavia, detrás de esto están esos niños y niñas, pero también estamos todos, está la sociedad que queremos construir, así que me pareció que volver al inicio y de dónde habíamos empezado era una buena manera de cerrar este espacio, y alentarlos y volver a reforzar. Estamos con ganas de acompañar, estamos para acompañar a aquellos municipios que quieran seguir trabajando en estos temas, así que cuenten con nosotros. Bueno, me encantó. Adiós, hasta la próxima del ciclo de charlas. Adiós, muchas gracias.